Los sentimentales o son grandes valientes o son grandes cobardes. José María Arguedas. Bienvenidos a este podcast en donde les hablaremos sobre José María Arguedas. Nuestro programa se llama Conociendo una obra peruana. Los que integran este podcast son Santiago Rojas, José Barcondo y Valentino Ramos. El día de hoy valoramos una obra peruana del autor José María Arguedas. Daremos a conocer la obra Guarma-Cuyay y un poco sobre la biografía de Arguedas. En el cuento breve e intenso del célebre etnólogo escritor José María Arguedas, que en Guarma-Cuyay significa amor de niño, observamos muchos elementos. Desde el título, el autor decanta los límites y frente a ellos toma partido. La obra se basa en el triángulo amoroso no correspondido del niño Ernesto y Kutu. Aspiraban a Justina y se insinúa que el Kutu es amante de ella. He ahí el triángulo, pero su sincera aspiración amorosa es raturada por Froilán, quien desbarataba el tema. El subtema es el trato en los Andes, la forma de vivir, las vivencias que surgen de pequeñas cosas y la injusticia. Los escenarios son la hacienda de Puquio, la capital de la provincia de Locanas, la quebrada de Lucaras y el cerro Chaguala. Los personajes son Ernesto, la tía Julia, el guamán, don Isaías, don Miguel, los niños mestizos, los indígenas de la comunidad. En cuanto a género y especie, Guarma-Cuyay es una obra literaria, una novela corta. El género de la obra sería narrativo y la especie sería una novela. ¿Cómo se refleja la lucha por la identidad en los personajes de Guarma-Cuyay y cómo esto afecta sus acciones y decisiones? ¿Cuál es el papel de la discriminación en la novela y cómo influye en las relaciones entre los personajes? ¿Cómo se manifiesta la influencia colonial en la sociedad representada en la obra? ¿De qué manera la relación entre Ernesto y la comunidad indígena ilustra la posibilidad de superar barreras culturales y raciales? ¿Cómo el entorno natural y la relación con la tierra simbolizan aspectos de la identidad y la pertenencia en la novela? ¿Cuál es el argumento principal de Guarma-Cuyay y cómo se desarrolla a lo largo de la historia? ¿Qué desafíos enfrenta el protagonista, Ernesto, a medida que intenta encontrar su lugar en la sociedad? ¿Cómo cambia la perspectiva de Ernesto a lo largo de la novela y qué factores influyen en su evolución como personaje? ¿Qué mensajes sobre la identidad y la discriminación intenta transmitir la novela a través de la historia de Ernesto? ¿Cómo ilustra la novela la importancia de la empatía y la comprensión en la superación de las diferentes culturas raciales? Macuyay es una novela corta escrita por José María Arguedas. La historia se desarrolló en una comunidad andina en Perú y sigue la vida de Ernesto, un niño mestizo mientras explora temas de identidad cultural, discriminación y la lucha por la aceptación. Ernesto es un niño de ascendencia mixta, atrapado entre dos mundos, el indígena y el mestizo. A pesar de su deseo de permanecer enfrente el rechazo y la discriminación tanto de la comunidad mestiza como la indígena, busca comprender su lugar en la sociedad y su propia identidad. La tía Julia, una figura amorosa y comprensiva, brinda apoyo emocional a Ernesto. La comunidad indígena también lo cuida, especialmente el guamán, un pastor y una figura paterna que lo protege y le enseña a respetar la naturaleza. Sin embargo, Ernesto también experimenta la crueldad de personajes como don Isaías, un mestizo que desprecia a los indígenas, y don Miguel, el cacique líder de la comunidad, quien también está subyugado a las autoridades coloniales. La novela muestra cómo los personajes enfrentan la discriminación racial y luchan por mantener sus tradiciones y cultura a pesar de la presión de la sociedad. La conexión con la tierra y la naturaleza es un elemento importante y la novela explora cómo la identidad se vincula con el entorno. Ernesto finalmente encuentra un sentido de permanencia y aceptación en la comunidad, donde se siente valorado por ser quien es. Guarma-Cuyay destaca la complejidad de las relaciones culturales y sociedades
en una región marcada por la historia colonial y la discriminación, y muestra cómo el amor y la comprensión pueden superar las barreras creadas por la sociedad. Warma Kuyay es una obra que transmite un mensaje profundo sobre la lucha por la identidad y la discriminación, y la búsqueda de amor y aceptación en un contexto de desigualdad cultural racial. Algunos de los mensajes clave de la novela incluyen la lucha por la identidad. La obra resalta la lucha interna y externa de Ernesto por encontrar su lugar en una sociedad dividida por diferentes culturas. Ernesto representa a aquellos que se sienten atrapados entre dos mundos y buscan entender quiénes son realmente. La injusticia y la discriminación. Muestra cómo la discriminación racial y la opresión pueden afectar profundamente a las personas y comunidades. Los personajes indígenas son víctimas de la marginación y la falta de respeto, lo que destaca los problemas de desigualdad y la necesidad de justicia social. La importancia de la conexión con la naturaleza, la relación de los personajes con la naturaleza y la tierra. Es una metáfora de su identidad y permanencia. La novela sugiere que al mantener una conexión con la tierra, uno pueda encontrar una base sólida en medio de la adversidad. La resistencia cultural. A pesar de la presión para abandonar sus tradiciones y adoptar elementos de la cultura mestiza dominante, la comunidad indígena en la novela demuestra una fuerte determinación por preservar sus costumbres y valores. La capacidad del amor y la comprensión para superar barreras. A través de la relación entre Ernesto y la comunidad indígena, la novela muestra cómo el amor y la comprensión puede trascender las diferencias culturales y raciales, creando la posibilidad de una convivencia armoniosa. Warma Kuyay, de José María Arguedas, es una novela corta que se erige como un poderoso testimonio de las tensiones y conflictos culturales que existen en la sociedad andina peruana. A través de la historia de Ernesto, un niño mestizo que lucha por encontrar su lugar en un mundo marcado por la discriminación y la opresión. La novela aborda temas profundos y universales que siguen siendo relevantes en la actualidad. La obra presenta un retrato vivido de la lucha interna de Ernesto por reconciliar sus raíces indígenas y mestizas. Su búsqueda de identidad es un reflejo de lucha de muchas personas que se sienten divididas entre diferentes culturas y tradiciones. A medida que el personaje evoluciona, el lector presencia su crecimiento y transformación en un individuo más seguro y consciente de su identidad única. La discriminación y la opresión son aspectos fundamentales de la novela. Arguedas expone cómo estas fuerzas sociales pueden afectar profundamente a las personas y comunidades, perpetuando un ciclo de injusticia. La relación entre las personas y la naturaleza subraya la importancia de la conexión con la tierra y la cultura para mantener una identidad sólida en el medio de la adversidad. La trascendencia de Warma Kuyay en la actualidad radica en su capacidad para abordar temas universales y temporales que aún resuenan en nuestra sociedad contemporánea. A pesar de que la novela fue escrita en la década de 1940 y se sitúa en un contexto específico, sus mensajes y reflexiones siguen siendo relevantes por varias razones. Identidad y diversidad cultural. En un mundo cada vez más globalizado, las cuestiones de identidad y diversidad cultural siguen siendo relevantes. La novela presenta la lucha interna de Ernesto por encontrar su lugar en una sociedad dividida por diferentes culturas y raciales. En la actualidad, muchas personas se enfrentan a dilemas similares, tratando de conciliar sus herencias culturales con la influencia global. Discriminación y desigualdad. Aunque ha habido avances en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, esta problemática persiste en diferentes formas. Warma Kuyay examina las consecuencias devastadoras de la discriminación racial y la opresión, temas que continúan siendo relevantes en contextos donde exigen marginación y perjuicio. El mensaje intercultural de Arguedas es un llamado a la tolerancia, al entendimiento y a la valoración de la riqueza que proviene de la diversidad cultural. Sus obras instan a la sociedad a reconocer y representar la contribución única que la cultura aporta al mosaico cultural de una nación, a través de sus personajes y sus historias. Arguedas nos recuerda que las diferencias culturales pueden ser un motivo de enriquecimiento y aprendizaje, en un lugar de división y conflictos. Finalizando el podcast, hoy queremos
invitarte a sumergirte en un mundo lleno de reflexión y emoción a través de una obra que ha dejado una huella profunda en la literatura y en la exploración de temas culturales y sociales. Estamos hablando de Warma Cuyay, de José María Arguedas. Esta obra no solo nos ofrece una ventaja a la cultura andina ni a las tensiones raciales en una sociedad compleja, sino que también nos hace reflexionar sobre cuestiones universales como la búsqueda de identidad, la empatía y la convivencia armoniosa entre culturas diversas. Muchas gracias nuestros queridos oyentes por sintonizar este podcast. Con nosotros será hasta la próxima.